Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a las noches del Club de Fotos en Panamá, junto a los amigos de la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá. En la noche de hoy vamos a empezar una serie de conversatorios. El primero para la noche de hoy es mi biblioteca fotográfica. Vamos a conversar un poco a través de la historia, cómo ir armando nuestra biblioteca, pero antes queremos que conozcan un poquito de nosotros. Quién es el Club de Fotos en Panamá, cuántos años tenemos en Panamá, qué hemos estado haciendo últimamente, dónde nos pueden seguir y todo lo que podemos desarrollar con ustedes durante estos próximos 6 meses. Vamos a conversar de diferentes talleres, vamos a tener parte fotográfica de retrato, de paisaje, varias cosas bien interesantes y que van a ayudarle mucho a desarrollar su fotografía dentro del marco de la literatura, que es la actividad que estamos trabajando con los amigos de MUPA. Podemos empezar entonces. Mi nombre es Andrés del Barrio, soy el presidente del Club de Fotos en Panamá. Somos un club que fue fundado hace 10 años por la brasileña, la señora Odila Coelho Braga. Y en el camino hemos tenido algunos directores y presidentes y de verdad que para nosotros es un tremendo agrado poder participar junto a los amigos de la alcaldía. Hemos hecho trabajo en conjunto en el pasado y ahora en esta nueva iniciativa de MUPA Lee, MUPA Escribe. De verdad que estamos muy animados de formar parte y vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir desarrollando durante estos meses. Así que los invitamos. Como pueden ver, tenemos un calendario bien interesante. Primero que todo, bienvenidos a todos los que están siguiéndonos y están viendo este live. Vamos a conocer cosas bien interesantes durante estos meses. Vamos a estar desde abril hasta diciembre viendo temas súper interesantes para el tema de fotografía, mezclado con la literatura. Queremos hacerles ver a las personas que fotografía no solo son imágenes, son cosas que también pueden estar relacionadas a libros, a proyectos fotográficos, a imágenes, como siempre lo pensamos, a cámaras, pero también linkeado mucho a lo que tengo al fondo mío, que es la parte de literatura fotográfica. Hay libros que vamos a ver ahora, libros que solamente son de imágenes, libros que tienen historia fotográfica, libros que solamente manejan biografías de autores, para que ustedes conozcan un poquito de todo lo que vamos a ver. Durante el mes de abril vamos a estar conversando, como lo pueden ver acá, el tema de mi biblioteca fotográfica. Para la próxima semana, que ya arrancamos en mayo, vamos a estar viendo el tema de retratos y paisajes, algo sumamente interesante y con muy buena literatura. Tenemos autores como Ansel Adams, en retratos tenemos muy buenos fotógrafos también, como Helmut Newton y otros grandes fotógrafos de la época, ¿no? Luego en junio vamos a estar conversando para que vayan conociendo un poco el tema de los autores y fotógrafos famosos. Vamos a ver un Henri Cartier-Bresson, que podríamos decir que es un padre de la fotografía. Robert Capa, David Seymour, fundadores de agencias como Magnum, de la que vamos a conversar ahora, y que realmente establecieron mucho de las bases de lo que hoy tenemos en fotografía. Para el mes de julio vamos a estar hablando de diferentes tipos de fotografía, cómo analizar esos tipos de fotografía, qué géneros fotográficos son los que me gustan, qué puedo desarrollar, qué hay en mi país que puedo desarrollar, cuáles son las tendencias de la fotografía hoy en día y hacia dónde va. En agosto vamos a hablar un poco de técnicas fotográficas porque no podemos dejar la parte técnica de lado. Es sumamente importante que ustedes sepan que existen libros, por ejemplo, como este que ven acá, que es un libro en donde solamente se habla de técnica fotográfica en cuanto a software, puede ser en cuanto a técnica fotográfica como tal, pero es bien interesante porque les permite a ustedes conocer otras partes de la fotografía que no solo es la captura de la imagen o la historia de fotógrafos que han desarrollado en algún momento de la historia el tema de imagen, ¿no? Luego vamos a, en septiembre, conversar del análisis del trabajo de un fotógrafo. Vamos a conversar con ustedes desde la parte de vista literaria, cómo preparar un ensayo fotográfico para presentar portafolios fotográficos a concursos y demás. En octubre vamos a reforzar esta parte, pero ahora viéndolo no desde cómo preparar un ensayo fotográfico, sino cómo preparar mis fotografías para participar en concursos fotográficos. Vamos a estar conversando a lo largo de todos estos meses con diferentes invitados que nos van a acompañar, socios del Club de Fotos, en donde cada uno va a aportar su expertise
para que de cierta manera ustedes puedan llevarse todo ese conocimiento e ir aprendiendo cada uno de estos steps que vamos a estar viendo. Para el mes de noviembre vamos ahora a ver un tema súper interesante y que a todos nos ha pasado. Ya tengo mi primera cámara o ya tengo mi cámara o la cámara que quería comprar y ahora ¿qué sigue? ¿Cómo prepararme? ¿Cómo preparar una salida? ¿Qué literatura debo prepararme para el tema de iluminación, para el tema de exteriores? Conocer un poquito manuales, equipos, que es sumamente importante porque no solamente es prender un flash, prender una cámara, saber qué memoria tienes que comprar. Hay mucho tema literario que se puede ir trabajando y viendo. Y por último, cerraremos en diciembre con, para mí, uno de los temas más importantes. Luego de ver 5 meses fotografía, de qué trata, la parte literaria y demás, ver el tema del por qué y para qué de la fotografía en nuestros días. Hacia dónde va la fotografía, qué quiero lograr con mi fotografía, qué quiero expresar con mi fotografía. Eso es bien importante porque les permite a ustedes, recordemos, y lo vamos a ver en algunas frases célebres de fotógrafos ahora más adelante, que la fotografía no es más que la manera de expresar lo que tengo en mi pensamiento a través de mi corazón. Entonces es bien interesante porque es algo bien, genera muchas pasiones el tema de fotografía. En el club somos alrededor de 50 socios activos. Y cuando salimos a nuestras salidas mensuales, que ahora les vamos a contar un poco, es sumamente curioso ver cómo una misma fotografía capturada por 50 personas diferentes genera vistas y análisis completamente diferentes. Entonces, eso es lo que queremos durante estos meses, que ustedes se preparen, conozcan un poco de fotografía, cómo aplicarlo con el tema literatura, que lo hemos venido conversando, y al final cerrar entonces para entender el por qué y para qué de esa fotografía que de ahí en adelante ya ustedes van a ir desarrollando. Por otro lado, recuerden que esto lo vamos a estar viendo todos los miércoles del mes, los 3 primeros miércoles del mes, y el 4º mes vamos a dejar lo que es una tarea. Y esta tarea la vamos a estar trabajando en las redes sociales del club, en donde ustedes van a poder presentar sus trabajos, sus análisis, sus comentarios en sesiones bien interesantes y que de alguna manera apoyan a todo este proyecto de MUPA Lee, MUPA Escribe, ¿no? Que es llegar a las comunidades a través de diversos tópicos. Ayer estuvieron hablando con los gestores literarios, hoy están hablando con nosotros el tema de fotografía, después van a ver el tema de ballet, después van a ver diversos temas que de verdad que es bien interesante poder compartir con ustedes. Vamos entonces a empezar a entrar un poquito en materia. Ok, queremos presentar un poco el equipo de trabajo que va a estar interactuando casi que de manera directa. Nos vamos a estar viendo todos los miércoles. Es un gran equipo de trabajo. Al final hay muchas más personas involucradas. Tenemos casi toda la directiva del club anuente al proyecto y desarrollando para el proyecto. Pero nos van a estar viendo, como ya saben, Andrés del Barrio. Actualmente soy el presidente del club. Tenemos a Ángel Saavedra, vicepresidente. Ángel es un fotógrafo ya con más de 15 años de experiencia, amante de la fotografía de viajes y la fotografía documental. Él nos va a estar hablando un poco del tema de marketing también, que es muy importante hoy en día para el fotógrafo y cómo manejarlo. Es bien interesante. También vamos a estar trabajando con David Alexander Núñez Linares. David es fotógrafo con más de 10 años de experiencia, es nuestro secretario actual y podríamos decir que es un especialista en fotografía de paisaje. Cuando tengamos el tema de paisajes el mes que viene, David va a estar dándonos consejos y tips de qué es lo que él maneja, cómo ha logrado desarrollar su técnica de paisaje y todo lo que conlleva salir a tomar fotografía de paisaje, porque vemos imágenes hermosas, pero hay todo un trabajo previo de análisis de escena, análisis de iluminación, de clima, que tiene que ser visto por el fotógrafo, y eso tienes que verlo en la literatura y en muchas otras cosas que te hacen necesaria prepararte para una sesión de esa manera. Así que nos van a estar viendo por allí, van a ir conociéndonos. Ahora van a ver las redes del club y bueno, vamos a empezar entonces. Es importante y van a ver alrededor de toda esta presentación varias frases célebres que hemos preparado en especial para esta charla. ¿Por qué? Porque los va a ir incentivando a ustedes poco a poco a ir conociendo este mundo de la fotografía, que realmente es muy interesante, es muy apasionante. Además de comprar equipos, intercambiar equipos, experiencias, se va volviendo un estilo de vida. Y lo interesante y lo que los queremos llevar a ustedes es, ya uno se va dando cuenta cuando aprecia la fotografía, cuando empieza, sale a la calle y empieza a ver escenas fotográficas sin tener que cargar una cámara encima. Y empieza uno a decir, oye, allí veo una buena foto, hay algo interesante acá que se captura. El ojo empieza a lo que nosotros llamamos en fotografía educarse.
Y es sumamente interesante porque con un ojo educado, además de la parte literaria que ahora vamos a ver, de verdad que podemos hacer una combinación súper, súper interesante. Vamos a contarles algo que nos decía el fotógrafo Robert Frank, famosísimo por los retratos que hizo alrededor de Estados Unidos. Él falleció hace un par de años, si no me equivoco, hace 2 años. Pero el legado que él dejó fue bien, bien interesante. Los invitamos a que busquen trabajos de él. Vamos a presentarle algunos libros de algunos de los que vamos a estar mencionando y que les van a servir también de apoyo durante todas estas sesiones que vamos a estar haciendo. Como pueden ver, dice, lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Eso es sumamente importante para un fotógrafo. Lo que les decía hace unos minutos. Empezamos a ver escenas en la calle que para las personas son de su cotidiano vivir. Pero cuando un fotógrafo las retrata con una visión fotográfica, con una meta fotográfica, se convierte en una foto espectacular. Cosas tan sencillas como fotografías dentro de una barbería o fotografías caminando por la ciudad ganan premios internacionales no porque pasó alguien en el momento y vio algo interesante, sino por todo lo que genera esa imagen sin tener que decirlo. Entonces, parte de lo que vamos a ir viendo es cómo lograr esto a través de los libros, a través del estudio, de la fotografía y demás. Eso es sumamente importante. Que lo puedan ver. Podemos pasar a la siguiente. Conceptos básicos, entonces. Vamos a ver mi biblioteca fotográfica. Algunos puntos interesantes que vamos a estar revisando junto a ustedes son los siguientes. Los conceptos básicos de qué debo tener en mi biblioteca fotográfica, cómo organizarla, cómo manejarla. Tipo de fotografía preferida. ¿Cuál es el tipo o la forma de fotografía o el género fotográfico que más me gusta y que quiero desarrollar? Por otro lado, vamos a estar conversando de fotos y fotógrafos y autores relacionados a la fotografía. Qué está funcionando, qué se utilizó en esos momentos, cómo ellos manejaban esa fotografía. Vamos a ver fotografías de Ansel Adams, de él trepado en su camioneta Caravan hace muchísimos años atrás, preparado con una cámara de gran formato. O sea, aprender un poquito de todo esto que se viene dando. Vamos a conversar hoy también de agencias o agrupaciones fotográficas, como los libros que ven atrás. Ahora les voy a mostrar un libro que se llama Magnum, que es de una agencia fotográfica sumamente interesante, actual y vigente hoy en día. Pero hay muchísimas agencias fotográficas. ¿Cuál es la función de una agencia fotográfica? ¿Qué beneficios le da a los fotógrafos? Y todas esas cosas que eso agrupa. Vamos a hablar de técnicas y tendencias también. ¿Hacia dónde está yendo la fotografía hoy en día? Como todos sabemos, el celular, y lo conversaba el otro día que estábamos en el lanzamiento de Mupa Lee, Mupa Escribe, en una entrevista que nos estaban haciendo. Hoy en día me preguntaban, mira, el celular ha desplazado a la cámara grande, una cámara... Para que tengan una idea, esto es formato medio, 135 milímetros. Una cámara de estas puede pesar entre 2 y 3 kilos, 8 libras, 7 libras. Hoy en día, con un celular, logro muy parecido a lo que yo podría lograr con esto, pero más allá de lo que yo conversaba, más allá que el equipo, es el ojo y la preparación que tiene el fotógrafo. Entonces, realmente entender un poco el tema de si realmente un celular va a llegar a desplazar una cámara en un futuro. Puede ser algo que logremos ver. Todos nos acordamos que antes utilizábamos cassettes, después pasamos a CD, después vino el famoso MP3 y las memorias USB, y ya todo es digital. Nadie tiene esos grandes libros de CDs que antes teníamos con música. Entonces, probablemente eso suceda, pero es parte y proceso de un tiempo y tiene que darse un espacio-tiempo. Entonces, hacia dónde va esa técnica, hacia dónde va esa tendencia parados hoy en 2021. Vamos a conversar de dónde comprar nuestros libros fotográficos. Hay librerías en Panamá no especializadas en fotografía, pero con buenos productos fotográficos para poder comprar. Se está dando mucho el tema también de bibliotecas fotográficas digitales, en donde compras el libro de manera digital. Hoy en día sabemos que con un teléfono, con una tableta, con muchas cosas, podrías leer tu libro y llevarlo contigo de cierta manera a cualquier lugar, porque el tema de los libros fotográficos, te puedes encontrar libros pequeños como este, pero también te puedes encontrar libros que pesan 15, 20 libras. Entonces, eso es sumamente interesante. Poder movilizarte con tu libro, analizar tu libro y ver muchas cosas sin la necesidad de tener todo ese peso encima, ¿no?
Vamos a ver qué tipo de libros comprar, qué les vamos a sugerir, con qué deben iniciar, con cuántos libros deben iniciar, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Vamos a hablar del tema de editoriales, es bien importante y ahí vamos a ver lo que es cantidad versus calidad. De nada sirve tener 20, 40 piezas de libros fotográficos si la calidad de la editorial con la que es trabajado o la editorial que lo hace no es la mejor. Entonces, a veces cuestan un poquito más, pero vale la pena entender el por qué invertir ese poquito más con el resultado que voy a obtener del libro que se va a comprar. Vamos a hablar un poco del tema de tipos de libros. Hay libros de técnica, hay libros de fotografía pura, portafolios de proyecto, bibliografías de fotógrafos. Eso es importante y lo vamos a estar conversando también. Y por último, y algo sumamente importante que en nuestro país tenemos que considerarlo, ahorita la humedad debe estar alrededor de, con lo que tuvimos de día hoy, debe estar alrededor del 80% de humedad. ¿Cómo conservar y organizar mis libros? ¿De qué manera debo cuidar mis libros? Porque es una inversión. Al final, todo esto no son hojas de papel con fotos. Tenemos que analizar que esto es una inversión fotográfica y destinar un presupuesto también, porque destinamos presupuesto para comprar una cámara, para una memoria, para un lente, pero también debemos destinar un presupuesto para esa formación fotográfica que al final lo que va a generar es un mejor producto y una mayor calidad de producto en lo que yo voy a entregar a mi cliente final. Entonces, ya vamos a ir desarrollando el primer tema. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos para ir entrando en materia. Ok, conceptos, súper importante. ¿Qué es una biblioteca para ti? Allí, los que nos están siguiendo y viendo el live pueden ir escribiendo en la parte de mensajes ustedes qué consideran que es una biblioteca para ustedes, de qué manera organizarían sus libros. Hoy en día, la biblioteca física o digital, ¿cuál ustedes creen que es más interesante? Y ahora vamos a ir leyendo todos esos comentarios. Y por último, ¿cómo se cuida un libro? Pero bueno, iniciando, ¿qué es una biblioteca para mí? Cuando empecé el tema de la biblioteca fotográfica, que era algo que yo le decía a las personas, estoy arrancando una biblioteca fotográfica, y ellos pensaban que estaba organizando mis fotos, porque el concepto que tenemos de biblioteca fotográfica es la imagen impresa. Entonces yo le decía, no, estoy comprando este libro, estoy comprando este autor, me gusta el paisaje, a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje, la fotografía aérea. Y entonces decía, bueno, me voy a comprar este libro de este fotógrafo famoso para empezar a ver su trabajo. Entonces lo que hice fue ir armando, y lo vamos a ir viendo ahora, escogí el género que más me gustaba de fotografía. Y así fui armando en una pequeña mesa 2 o 3 libros, los leía, iba guardando, iba viendo nuevamente, y así fue creciendo lo que tenemos acá atrás, que es una biblioteca ya casi con 80 tomos de libros de fotografía. Entonces, para mí la biblioteca es eso, es la manera de ir guardando recuerdos. Cada libro tengo la historia o el recuerdo de cómo lo conseguí. Hay libros que se compraron nuevos, hay libros que los conseguí a través de alguna página web, porque no hay en Panamá. Hay algunos que los he comprado aquí en Panamá, otros que algún amigo tenía. Ahora vamos a ver cómo poder conseguirlo. Algún amigo lo tenía, me lo regaló, vio que estaba armando la biblioteca y me dijo, toma para que vayas creciéndola. Entonces, es eso, es ir llenándose. Para mí una biblioteca es ir llenándose de recuerdos a través de libros de temas específicos en los que me gustaría desarrollar mi fotografía. La manera de organizar, yo pienso que la manera más fácil es por los géneros fotográficos. Si me gusta el paisaje, si me gusta el retrato, si me gusta la fotografía documental, yo voy alineando mi estilo de biblioteca hacia lo que me gusta. Inicialmente empecé con paisaje, después empecé con fotografía aérea, después me di cuenta que estaban las agencias fotográficas en donde en un libro podía ver de todo tipo de fotografía, entonces empecé a adquirir de esos libros y de allí ya fui definiendo un poco hacia dónde quería ir con la biblioteca que estaba armando. Biblioteca física o digital, de verdad que es bien interesante. En los últimos 2 años, 3 años, se ha visto un auge grande y a nivel internacional, no solo Panamá, de bibliotecas digitales en vez de bibliotecas físicas. Todos nos acordamos de la biblioteca física cuando estábamos en la escuela, que era el gran salón donde estaban los libros, llenabas una tarjetita y te llevabas un libro. Muchos libros de fotografía yo aconsejo verlo en una biblioteca física y si no, adquirir el libro, porque es nuestra generación. Pienso que el tema de ver una foto, tocar la foto, entender un poco qué quería, no lo logras tanto en digital. Siento que con digital lo puedes ver, lo puedes apreciar, es fácil de llevar, sirve para revisar y hojear, pero pierde un poquito esa esencia. Es como la famosa fotografía análoga contra la fotografía digital.
muchos fotógrafos análogos dicen que la esencia de tomar un rollo, abrir el rollo, envolverlo, ponerlo en la cámara, les llamaba muchísimo la atención versus agarrar una cámara y tirar 300 fotos de una boda. Cuando antes podías, en el mejor escenario estaban los de 36 fotos, había escenarios en los que tenías 15 disparos, dependiendo del tipo de formato. Incluso cuando te ibas a gran formato, que era una placa, un disparo. Entonces, creo que eso ayuda un poco, al igual que el libro, a mejorar y ver el tema de cantidad, calidad, que es bien importante, ¿no? Entonces, en cuanto a física y digital, es un poco de hoy en día qué te gusta, cómo manejarlo y cómo te es más fácil también. Estamos hablando que en bibliotecas digitales puedes encontrar tomos que en físicas te costarían $30, $40. En una digital te va a costar la mitad porque no tienes que imprimirlo, solamente tienes que accesar a él. Entonces, ver recursos y muchas cosas que realmente te afecten al momento de la compra. Y por último, ¿cómo se cuida un libro? Primero que todo, como les decía, hay que establecerle un espacio definido. No tiene que ser grande, puede ser de un tamaño medio, pero siempre que puedas manejar la cantidad de libros que tienes actualmente, donde los puedas tener todos agrupados y que de cierta manera puedas estar evaluando, revisándolos, dándole ese uso constante, porque de nada sirve llenarse de libros, ni siquiera leerlos, y al final entonces sabes si lo tienes, cuando vas a ver está sucio, muchas cosas que puedes evitar con el uso constante. Así que ya que vimos conceptos, vamos entonces al siguiente paso. Tipos de fotografía, muchachos. Sumamente importante este tema, porque a partir de este tema es hacia donde vas a llevar esa biblioteca fotográfica que quieres ir formando. Entonces, ¿qué tipo de fotografía? Podemos ver la siguiente, que tiene los diferentes géneros. En los géneros fotográficos, yo hice un resumen aquí. Hay algunas personas que consideran otros o pueden agregarse más a la lista, pero para mí los básicos con los que pueden empezar ustedes son los siguientes y que tienen algo importante. Hay que buscar que tengamos autores que podamos comprar los libros o ver los libros, o en su defecto ver los trabajos de esos autores, que es bien importante. Siempre que viajen, traten de ver museos. Por ejemplo, si viajan un día a la ciudad de Nueva York, pueden ver el museo dedicado de Robert Capa a su hermano, el ICP, International Center of Photography, el Centro Internacional de Fotografía. Usualmente ellos tienen exposiciones con autores de diferentes géneros mostrando su trabajo. En otros países lo mismo. Entonces, siempre que hay una exposición fotográfica, traten de visitar, entender el autor, qué quería expresar el fotógrafo, porque los ayuda a ustedes a manejar todo este tipo de géneros fotográficos. Siguiendo con el tema de géneros, tenemos paisaje. Paisaje es un género derivado de la pintura. Esto es importante. Son 3 o 4 géneros que se derivan de la pintura. Y el paisaje es la fotografía de espacios naturales o urbanos o de algunos elementos en estos espacios. Del paisaje se derivan fotografías muy conocidas como la fotografía de arquitectura. Vamos a hablar del señor Julius Schulman en un momento, meses más adelante, que fueron fotógrafos importantes en cada una de estos tipos de fotografía. Fotografía aérea, que hoy en día es muy solicitada por los clientes, pero hoy en día es súper fácil agarrar un dron, levantarlo, tomar la foto. Antes había que utilizar una hora helicóptero, hacer toda una organización. Entonces, ver cómo evolucionó esa fotografía aérea va a ser bien interesante compartirlo con ustedes. Fotografía de naturaleza, todos estos paisajes bellísimos, la naturaleza en pleno, cómo la capturan esos fotógrafos, cómo manejan ellos ese tema, sumamente interesante, y lo vamos a desarrollar más adelante. Y fotografía submarina, que vamos a hablar a 1 o 2 fotógrafos que hoy en día se están dedicando solamente a eso. Y cuando ves el trabajo de un fotógrafo que está metido en el océano, en pleno océano, con 2 ballenas gigantes, tomando fotos a 40, 50 metros de profundidad, de verdad que te impresiona hasta dónde te puede llevar la fotografía. Entonces, va a estar bien interesante el tema de paisaje. Vamos con el siguiente. Aquí un ejemplo de cosas que vamos a ir viendo, dependiendo del género, vamos a ir viendo alguno que otro ejemplo. El tema paisaje, muy común el tema de las montañas, de los atardeceres, de las cascadas y todo lo que se puede lograr con la fotografía. Entonces, son lugares comunes para algunas personas, pero para otras que apreciamos la fotografía, de cierta manera buscamos tratar con la técnica. Por ejemplo, en este caso van a ver una técnica de barrido, que es el tema de
de larga exposición, en donde la cascada, yo en vez de que se vea el agua normal, la genero como un manto. Todo eso se va aprendiendo a manera de que vas aprendiendo técnica, vas leyendo un poco más y vas juntando eso, ¿no? Fotografía y literatura, que es lo que queremos hacer. Podemos ver la siguiente. El género de retrato, muy, muy importante, también se deriva de la pintura y es la representación del cuerpo humano, ya sea una parte o completa, o la cara solamente, en torno a una idea de mostrar esas cualidades físicas o morales de las personas que aparecen. Muchas personas coinciden de que la base, digamos, de una buena fotografía, de una buena iluminación también en la fotografía, es el tema de ver estos grandes pintores, cómo pintaban sus obras. Por ejemplo, un Velázquez, cuando uno empieza a analizar la luz y la sombra, un Rembrandt, que también sirve para hoy en día cómo iluminar en un retrato. Son muchos de los apoyos que tenemos a manera literaria, porque es literatura lo que podemos ver de ellos, de sus trabajos, para analizar nosotros nuestra fotografía y cómo manejarlo de una mejor manera. De este género, de la fotografía de retrato, entonces tenemos la fotografía de moda, muy importante. Más adelante, en alguno de los conversatorios que vamos a tener durante estas semanas, vamos a estar conversando con fotógrafos bien famosos en cuanto al retrato comercial. Les va a gustar, de verdad que va a ser bien interesante. Fotografía de eventos sociales. Hoy en día hay muchas sesiones sociales en Panamá, ya sea de bodas, 15 años, eventos de marcas. Entonces, conocer un poquito más de eso va a ser bien interesante. Y por último, la fotografía deportiva, que es en muchos ámbitos. Puede ser desde una carrera de carros, NASCAR, o hasta llegar a una carrera de personas en una ciudad. Entonces, todo ese género y ese ámbito de fotografía de retrato, miren todas las aristas que puede generar, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí pueden observar ya cómo se maneja un retrato, cómo se incorpora digamos que el área donde está la persona con el retrato, y es lo que queremos ir demostrándole a ustedes, cómo esa creatividad y ese aprendizaje y aplicación de técnicas es lo que ayuda a mejorar la fotografía. Perfecto. Ok, vamos a hablar de la fotografía científica también, que es la fotografía aplicada, un grupo de especialidades fotográficas destinadas a, de cierta manera, reflejar esa investigación o control de procesos en las ramas de la ciencia, de la industria y de la educación. De estos subgéneros tenemos la fotografía médica, muy utilizada, la fotografía térmica, que hoy en día se está empezando, lleva sus años con algunas aplicaciones, pero hoy en día se está empezando a utilizar más y más, y la fotografía pericial también, que nos va a ayudar bastante a lo que es este conocimiento de esa fotografía científica. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, aquí de fotografía científica. Ya cuando entras también con temas de macrofotografía, vamos a traerles un socio del club que está trabajando ahorita con el tema de macrofotografía. En las próximas semanas van a ver ustedes un poco su trabajo, cómo es el tema del focus stacking, que mucha gente lo menciona, dice, tomo 50, 60 fotos, las agrupo y logro más definición en mi foto. Hay mucha técnica, mucha literatura para poder trabajarlo, y es eso, la fotografía, puedes hacer muchísimas cosas, pero tienes que entender un poco y sentarte a analizar un poco qué es lo que quieres hacer basados en el tema de la literatura que tienes para trabajar, ¿no? Vamos con la siguiente. Súper, vamos a estar viendo también el tema de bodegones. Es importantísimo. El bodegón la gente lo relaciona, como les hablaba hace un inicio, de que la biblioteca fotográfica la gente la relaciona con agarrar tus fotos y tenerlas en una biblioteca. Lo mismo pasa con el género de bodegón. Muchas personas piensan que es esta manzana con una tabla. No solamente es eso. Para que tengan una idea de bodegón, fotografía publicitaria, toda casi es trabajada en ese sentido. La fotografía artística también es muy trabajada, y vamos a ver un ejemplo ahorita. Por ejemplo, de una fotografía publicitaria que es un bodegón, y aquí lo pueden ver. Entonces, de cierta manera es fotografía de producto, fotografía de alimento, fotografía, mostrar algo, un producto, ya sea o un servicio, a través de la fotografía, que eso es bien importante también. Y vamos a estar cerrando con una fotografía que a muchísimas personas les gusta, vamos a verla ahorita, que es la fotografía, podemos pasar, de reportaje o documental. Es un género que es el único que no deriva de la pintura de los que les hemos mencionado, y la idea consiste en captar la realidad del momento a través de un interés informativo, o sea, capturar esa escena, ese momento, para poder informarlo a una audiencia, pero de la manera en que lo está viendo el fotógrafo, sin mayores alteraciones, sin mayores temas, sino representando esa realidad.
De allí se deriva entonces, como les decía, la fotografía de prensa, la fotografía de guerra. Vamos a conocer uno de mis fotógrafos favoritos, se llama Robert Capa. Gran parte de la biblioteca que está acá atrás tiene libros de él, porque la fotografía que te puede ayudar a entender qué sucedió en el pasado o a documentar es esta fotografía. Entonces, una fotografía de guerra, una fotografía documental de qué sucedía en esas etapas, en esos tiempos, de verdad que lo lleva a uno a entender un poco más la historia, no solamente a través del libro y de la lectura, que está muy bien, sino a través de imágenes que también te dan una representación de qué sucedía en esa época. La fotografía documental también, como lo pueden ver acá, en donde se captura eso. Si ustedes se dan cuenta, miren esta imagen al fondo, ven 4 o 5 cámaras, incluso diría que más. Es capturando ese momento, esa escena en ese segundo y representándolo de una manera sumamente real, sin mayores alteraciones y que se ven las expresiones de todas las personas. Entonces, es eso, es documentar escenas en espacio y tiempo que quedan registradas en la historia y que no podrían quedar registradas si no hubiese una foto o un fotógrafo haciendo eso en ese momento. Vamos entonces con la siguiente. Aquí algo muy importante y uno de nuestros fotógrafos favoritos en el club cada vez que hacemos trabajos de fotografía o que nos sentamos a veces nos sentamos a analizar fotógrafos, su trabajo, su trayectoria, qué aportaron a la fotografía, y uno de los que hemos visto mucho es el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Yo diría que uno de los grandes padres de la fotografía. Él decía, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Si todo eso está alineado, no hay discusión con la imagen que vamos a tener, porque ya está todo lo que necesitas para que esa mezcla se dé de la mejor manera y funcione con imágenes óptimas en cualquier sentido. ¿Ok? ¿Por qué autor o fotógrafo debo empezar? Esto es sumamente interesante. Hay muchísimos. Ahí podemos ver a Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams, Julius Schulman, Helmut Newton, Robert Frank y Steve McCurry. Cada fotógrafo tiene su estilo, cada fotógrafo tiene su género fotográfico. Por ejemplo, Capa se dedicó mucho a temas de guerra. Seymour, que era también apodado Shim, se dedicó al efecto de la guerra en niños. Él tiene libros específicos de solamente cómo se fotografiaba ese efecto de la guerra en pequeñas poblaciones de niños. Henri Cartier-Bresson era más abierto, era un poco de todo. Ansel Adams fue fotógrafo especialista de paisaje. Allí lo pueden ver con su cámara. Esa cámara incluso lo usaban muchos más grandes. Gran parte de las fotografías de los parques nacionales de Estados Unidos que tenemos hoy en día de esa época son de este señor que ustedes ven aquí. El señor Julius Schulman, que ven en la quinta imagen, él fue el fotógrafo que logró retratar todas esas casas de Beverly Hills de los 60 y 70, llevando a mostrar la arquitectura y hacia dónde iba la arquitectura en esa época con su fotografía. Uno de los primeros personas que utilizaba el tema del movimiento de los lentes en su plano para lograr perspectivas correctas. Helmut Newton con todas sus fotografías de modelos, Steve McCurry con el tema, por ejemplo, aquí tenemos un libro de él, con el tema de los retratos. Estamos claros que Steve McCurry se pasó alrededor del mundo fotografiando retratos. Uno de sus retratos más interesantes es el de esta chica afgana, que fue la portada de National Geographic, y de cierta manera, luego de muchos años después, creo que 40, 50 años después, él va a la visita de nuevo, vuelve, le toma la fotografía y sigue viéndose esa apariencia en los ojos, ¿no? Entonces, cómo ese fotógrafo se intercomunica con esa persona que va a fotografiar. En el tema retratos, él es, podríamos decir, que uno de los maestros bien interesantes en ese tema. Y Robert Frank, un fotógrafo que cuando ustedes lo veían por ahí, él cargaba una cámara pequeña de mano, en su mano casualmente, tomando fotos a cosas normales y del diario vivir. Entonces quedó un registro de la sociedad americana muy natural, no posado, digamos, en el trabajo de Robert Frank, y de verdad que le valió muchísimas críticas y en algunos casos felicitaciones por el trabajo que él iba realizando. Era un fotógrafo bastante controvertido, pero muy interesante su trabajo. Podemos pasar a la siguiente. Ok, ya una vez el fotógrafo que me gusta, vamos a pensar que ya vamos a empezar a organizar nuestra biblioteca fotográfica, tengo que hacerme 3 preguntas sumamente importantes. ¿Qué tipo de fotografía me gusta?
entender qué tipo de si ya entiendo qué tipo de fotografía me busca, entonces me gusta, entonces tengo que empezar a buscar los trabajos de los fotógrafos que representan esa fotografía. Por ejemplo, paisajes. Si yo quisiera evaluar tema paisajes, busco a Ansel Adams, veo los portafolios de trabajo de él, veo si hay exposiciones rodando, si hay museos que tienen sus obras, y ahí voy empezando a entender si eso es lo que yo quiero, y ahí decido después si me voy por una biblioteca física o una biblioteca digital. Por ejemplo, este autor que tenemos acá, que para mí es uno de los favoritos autores actuales de fotografía, un brasileño, muy linda fotografía, él se llama Sebastião Salgado, tiene libros espectaculares, cuando abres el libro y ves las imágenes son impresionantes porque son casi a página completa y unas exposiciones hermosas. Él tiene fotografías y exposiciones a nivel mundial rodando por el mundo ahora. Sabes que es un fotógrafo que incluso pudieras ir a una presentación de él. Entonces, eso es bien interesante para el tipo de fotografía que te gusta y hacia dónde los quieres llevar. Y analizar un poco eso que te gusta, qué trabajo tiene el fotógrafo, todavía está vivo y cosas interesantes que los van a ayudar a armar a ustedes esa biblioteca. Pasemos a la siguiente. Ok, un mensaje de Robert Capa, fotógrafo de guerra. Creo que esto lo debieron haber puesto en la lápida cuando lo enterraron, porque él murió de una manera bien curiosa. Él iba con un pelotón en un área de Asia cuando estaban en plena guerra, y él pisa una mina y fallece. Entonces, él siempre tenía esta frase que decía, si tus fotos no son lo suficientemente buenas, era que no estabas lo suficientemente cerca. Algo contradictorio para lo que él pasó, pero cuando ves las fotos de Capa, ves que él se metía casi que encima de ese personaje, en esa situación, captaba ese momento. Podemos ver las fotografías que él tiene, se las vamos a compartir en otras escenas que vamos a ver cuando lo analicemos a él, del desembarco en Normandía. Son fotos que, además de que tuvieron un tema en el laboratorio al momento de procesarse, mostraban ese terror de la guerra en ese momento, esa angustia, esa desesperación. Incluso las fotos se veían borrosas por un tema de laboratorio. Pero es eso, o sea, ¿qué quiere transmitir el fotógrafo? Y muchas veces hay que acercarse. Muchas veces queremos estar acá, dirigir el modelo, pero no me acerco a entender esa persona, a entender qué foto quiero dar de esa persona. Entonces es bueno, y no solo aplicándolo a la fotografía, sino a entender tu sujeto, a entender tu modelo, ver cómo lo puedes manejar. ¿Ok? Ok, vamos a hablar un poquito de agencias en cuanto a fotografía. Una de las más conocidas, diría yo, y que al día de hoy está vigente, tiene fotógrafos nuevos, hace entrevistas, ustedes pueden subir su trabajo para que ellos lo evalúen, es la agencia de fotos Magnum. Magnum se funda en el 47 por varios de los personajes que hemos venido hablando. Estaba Henry Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, que también es apodado Chim, George Roger y una de las pocas mujeres metidas en la fotografía en esa época, que es la primera presidenta, Rita Vandenberg. Cada uno de los fundadores, por cosa curiosa, puso un capital de $400 y así se inicia la primera agencia o la primera cooperativa fotográfica en el mundo. Anteriormente, cada fotógrafo tomaba su rollo de fotografía, como el que yo tengo aquí, porque en esta época utilizaban 35 milímetros, salió un poco en paralelo, pero más usaban formato medio. Agarraban esto, tomaban las fotos, lo tomaban a sí mismo y lo mandaban a sus revistas, pero no estaban agrupados. Entonces, al crearse Magnum, agrupa y da un pie de fuerza, digamos, a los fotógrafos de decir, oye, estamos agrupados, vamos a trabajar de una manera más organizada, vamos a velar por los intereses de los fotógrafos. Y eso es bien interesante porque empieza toda esta generación de las diferentes agencias fotográficas, y que hoy en día tú puedes estar trabajando para una agencia F, por ejemplo, en Panamá, y ellos tienen agencias por todo el mundo. Entonces, abrió un poco la puerta, de cierta manera, de mostrar fotografía a nivel internacional sin estar restringido a que tenía que ir el fotógrafo de la agencia al país, tomar la foto, revelarla, regresar y demás, sino que fue mucho más expedito. Empezaron a tener agentes fotográficos en cada uno de los países y estos a su vez mandaban las imágenes a la agencia, que es lo que hoy en día hacen. Por primera vez eran los propios fotógrafos, y esto es importante, los que tenían sus derechos. Pues hasta entonces la empresa que compraba la fotografía podía usar siempre en cualquier tipo de revista o publicación. Ya el fotógrafo entonces empieza con algo que es su derecho fotográfico, un tema bien interesante y que vamos a ver en el mes de octubre, noviembre, por allá, que vamos a traer una invitada especial que tiene un libro fotográfico buenísimo
en cuanto a derecho de autor. Y les va a ayudar muchísimo a ustedes también a entender esa parte literaria de qué derechos y qué deberes tengo yo como fotógrafo y qué derechos y deberes tiene mi cliente con su fotografía. Entonces, ya conocimos un poquito más de las agencias, vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de técnicas y tendencias en cuanto a literatura hoy en día. ¿Qué me puedo encontrar yo o qué ofertas me puedo encontrar yo para mejorar mi fotografía? ¿Hacia dónde están yendo las técnicas? ¿Qué tendencias de aprendizaje hay hoy en día? Los libros, como yo siempre les digo, es la base del conocimiento. Hoy en día pueden ser formato físico, digital. Todavía a mí me gusta conservar los físicos porque sé que los voy a poder dar en algún momento a alguien que le guste esto y que quiera seguir con esto y va a tener una base física de poder tenerlo. Es lo mismo que los negativos de fotografía, como los libros que ven atrás, grises. Allí tengo una colección de negativos de 35 y de 120 milímetros que yo sé que van a perdurar en el tiempo. Un disco duro, yo no sé qué tanto tiempo o cuántos backups yo necesite tener para conservar esa fotografía y que no se pierda en el tiempo. Entonces, todavía el formato papel, el formato físico tiene mucha presencia. En algunas cosas el físico ya se está perdiendo, pero en la fotografía pienso que todavía va a demorar un poco y nos permite tocar, entender nuestra foto, muchas veces tocar la textura si quiero utilizar algún papel texturizado con algún efecto. Permite cosas interesantes si quiero usar un Canva, por ejemplo, para mi foto y ver cómo se ve. Vamos a tener hoy en día también lo que son las masterclass. Hay una muy buena que se las recomiendo de Annie Leibovitz, una fotógrafa espectacular. Y hoy en día son clases que tú puedes tomar con grandes fotógrafos y que por ciertas cantidades de precios puedes ir aprendiendo, tienes capítulos. Los invito también, que yo estudié con ellos al Instituto de Nueva York de Fotografía, el New York Institute of Photography. Es muy interesante porque a través del aprendizaje con literatura, con libros, con tareas, puedes ir conociendo un poco de qué y abriendo ese horizonte fotográfico. No solamente quedarte con que ya me compré una cámara, que es lo que muchas veces sucede. Me compro la cámara, me dicen que tomo buenas fotos mis amigos, empiezo a tomar fotos y hasta allí llegué. O sea, no conocí un poco más allá de qué hay en fotografía, qué literatura hay y todo lo que se puede conversar, ¿no? Y por último, algo que ha salido mucho en este tiempo de pandemia, que ya venía dándose, pero se ha reforzado mucho, son los famosos cursos y talleres online. Aquí hay que estar claros en qué queremos, qué calidad estamos pagando, qué vamos a recibir, porque así mismo como pagamos va a ser probablemente la calidad que tengamos o hacia dónde van a enfocarse. Recuerden que allí ya están pagando por un producto masificado, entonces no necesariamente aplica a lo que yo en específico quiero ver. A veces el tema masterclass ayuda un poco más porque va un poco más específico a qué tipo de fotógrafo es el que yo busco, que sé que está haciendo el trabajo, que está en esa línea de trabajo que a mí me gusta y yo puedo estudiar un poco más personalizado, entre comillas, a nivel digital con él, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Vamos a la siguiente. Ok, ¿dónde comprar mis libros de fotografía? Importante. Tenemos librerías físicas, hay virtuales, hay un Amazon, hay eBay, hay amigos y contactos. Aquí mi consejo es, si lo tienen localmente, es mucho más práctico porque pueden acceder a él de manera más rápida. Hay 3 o 4 librerías grandes en Panamá. No necesariamente están enfocadas en libros de fotografía, pero tienen uno que otro de los libros nuevos que salen y eso permite ayudarse de esa parte. Si no, es interesante, a veces en eBay puedes encontrar personas que tenían su biblioteca fotográfica, están mayores y quieren venderlas. Entonces puedes encontrar ofertas súper interesantes. Y por Amazon también puedes encontrar libros de segunda, libros nuevos que te permiten a ti ir creciendo esa biblioteca a unos precios interesantes. Tienen que tomar en cuenta el tema del peso porque van a estar trayendo algo pesado, pero les va a ayudar a ustedes bastante en cuanto al manejo de crecer esa biblioteca fotográfica. Entonces es bien, bien interesante. Ok, vamos con la siguiente. Ok, un pensamiento de Ansel Adams y que de verdad es sumamente interesante y creo que les va a gustar bastante. Él decía, hay siempre 2 personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador. Hay 2 maneras de ver la foto. Muchas veces la vemos solo como fotógrafo, pero también tenemos que entender que tenemos que hacerla ver como un espectador para que la persona entienda qué le queremos decir, ¿no? Ok. ¿Qué libros comprar? Aquí es básico para ustedes ir definiendo qué tipo de biblioteca van a tener. Hay libros que historia de la fotografía, hay libros de técnica como el que les enseñé hace un ratito
y hay libros de autores fotográficos que solo hablan del trabajo de un autor en específico. Entonces vayan viendo qué tipo de producto es el que les gusta y así ustedes van a ir armando su biblioteca. Vamos a ver, editoriales sumamente interesante aquí, lo que les decía en un inicio del conversatorio, calidad versus cantidad. Hay mucha editorial fotográfica, hay mucha gente haciendo libros de fotografía, pero no significa que sean buenos. Entonces, hay que ir viendo esa parte, porque yo les podría recomendar que para empezar pueden trabajar con estas dos, Taschen, que tiene muy buenos libros de fotografía, y Phaidon. Phaidon para mí es un poco mejor, en el sentido en que cuida más el producto final que ellos entregan. Entonces te vas a encontrar con libros de muy buena calidad, con muy buena imagen, unas impresiones buenas. O sea, sabes que estás recibiendo la calidad que estás pagando. Eso es bien importante. ¿Ok? Vamos a ver el tema de cómo conversar y organizar sus libros. Ya casi estamos terminando, chicos. Entonces es bien interesante. Recuerden lo que les dije a un inicio. Destinen un espacio adecuado a la cantidad de libros que tienen. Eso es súper importante, para que ustedes vayan organizando ese espacio y solitos se van a dar cuenta que van a ir necesitando más espacio, van a ir creciéndolo de una manera organizada. Pero si tienes un libro aquí, un libro allá, al final se te pierden, los prestas, no te das cuenta, a diferencia que si los tienes todos agrupados por temática, por género, ya vas viendo qué género te hace falta, dónde quieres comprar otro libro de otro género diferente y te ayuda a organizarte un poco. Trata de que sea un lugar ventilado, esto es importante, y con buena iluminación. Eso ayuda a que el libro no tenga humedad, que ustedes saben, les pasa a los lentes de las cámaras, el tema de la humedad, de los hongos, igual se le pega a los libros. Entonces hay que tratar de tenerlos ventilados y con buena iluminación. Y por último, les aconsejamos que los organicen por temas y tipos de fotografía. Eso les va a ayudar a encontrar de manera más fácil lo que estén buscando y les permite organizarse a ustedes mejor. Vamos a la siguiente. Ok, siempre es importante establecerse una meta fotográfica. Empiecen con esa meta de empezar con 1 o 2 libros este año y les va a ayudar a ustedes de cierta manera a organizar y crear esa biblioteca fotográfica de una buena manera. ¿Cuál de mis fotos es mi fotografía preferida? Eso lo dice Imogen Cunningham. Es la que voy a hacer mañana. Muy probablemente pensemos que la foto de hoy es buena, pero si no has tomado algo, seguro tienes una gran oportunidad de hacer algo interesante cada día que vayas a tomar una fotografía. ¿Ok? Tipos de libros en fotografías. Tenemos el libro de portafolios. Solamente van a encontrar fotografías del autor a nivel de fotografía, como si fuera una exposición fotográfica. Hay libros de técnicas en donde se explica cómo usar el equipo, cómo se logró la foto. Hay libros incluso que te ponen la foto y te dicen cómo tomaron esa foto. Y libros biográficos que nos desarrollan un poco esa historia del autor y qué vivió en el momento en que lo estaba haciendo, ¿no? Ok. Bueno, chicos, llegamos casi a la parte final. Recuerden seguirnos. Recuerden que estamos en el marco de algo bien interesante que está haciendo nuestros amigos de Cultura Mupa, que es Mupa Lee, Mupa Escribe. Recuerden que para inscripciones vamos a tener activado el link que están viendo ahorita en pantalla para las futuras inscripciones de todos los miércoles que vamos a estar trabajando. Recuerden también, pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Todas esas redes pueden ver el trabajo que vamos haciendo y también los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, clubdefotosenpty.com, en donde van a poder ver todo lo que vamos haciendo actualizado día tras día, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente. Aquí pueden visitar nuestra web, como les decía, van a ver todas las salidas mensuales que hacemos. Estamos retomando ya el tema de las salidas mensuales con todas las protecciones COVID. Pueden ver el tema de membresías, cómo poder inscribirse, quién conforma nuestra organización, qué estamos haciendo, hacia dónde va el club, reportes anuales de todo lo que venimos haciendo y todas las exposiciones. Aquí al fondo, creo que lo pueden ver, tenemos una exposición que está rodando ahorita, está en el Summit. Los invitamos a que la puedan ver. Esta es la última semana. Flora y fauna de mi bello Panamá. Tienen que inscribirse en la página del Summit para pedir la cita y pueden visitarlos. Ahora, ¿qué sigue? Que es algo importante. Empezamos el día de hoy, 28 de abril, con mi biblioteca fotográfica. Vamos a estar viendo el 5 de mayo fotografía de paisaje. El 12 de mayo retratos, va a estar espectacular. Vamos a estar viendo y haciendo un tema de práctica que les va a encantar. Después, en el 19 de mayo, vamos a hablar de fotografía gastronómica. Vamos a estar en junio hablando de autores y de tipos de fotografía, así que no se lo pierdan, sigan acompañándonos. Recuerden que esto les queda grabado aquí, pueden volver a acceder a verlo si tienen alguna pregunta,
Nos pueden escribir en nuestras redes. Podemos pasar a la siguiente. Aquí tienen todas nuestras redes. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios aquí, que con gusto vamos a revisarlos ahora. Les vamos a estar respondiendo. Nos pueden contactar en Instagram @ Club de Fotos en PTY y nuestra página web www.clubdefotosenpty.com, y en nuestro correo si quieren alguna información o quieren que les compartamos esta presentación, con muchísimo gusto vamos a estar compartiéndoselas a través del correo electrónico. Así que muchas gracias por la oportunidad de llegar a sus casas. Estamos muy animados junto a Cultura Mupa. Recuerden, Mupa lee, Mupa escribe. Estamos llegando a muchas comunidades de Panamá. Queremos ayudar en diversos tipos de tópicos a presentar temáticas diferentes. Recuerden, estuvimos viendo lo de los gestores literarios. Van a ver fotografía, van a ver danza, van a ver gastronomía. Anímense, que estamos empezando algo bien interesante y que por los próximos 6 meses les va a ayudar muchísimo a desarrollar muchos aristas de lo que van a estar manejando. Así que gracias, muy buenas noches, cuídense y nos vemos el próximo miércoles con el tema que ya conversamos. Un abrazo grande y cuídense. Hasta luego.